Les preguntaba a los que se están integrando, ¿cómo les fue en el examen? Su compañero me preguntaba sobre un ejercicio. A los demás, ¿cuál fue su experiencia? Pues se pudieron conectar bien, estaba el examen. Bueno, a diferencia de un examen presencial, bueno, pues tenían las facilidades de la red, de buscar información, incluso de que alguien les ayudara. Entonces, pero bueno, bajo esas premisas, pues estaban ahí los ejercicios. Las calificaciones ya salieron automáticamente. La respuesta, el valor del examen era de 5 y en consecuencia lo que obtuvieron pues es parte de su calificación. Los que tuvieron 3, 2, 5, 2, 1, 5. Ya estuve revisando las calificaciones. Bueno, hay que añadirle los 5 puntos de todo lo que han entregado: asistencias, tareas y participaciones. Y con eso es su calificación parcial. Si tienen alguna pregunta o duda sobre algún ejercicio, pues adelante, lo revisamos. Finalmente era intentar hacerlos. La confianza que tengo en estos tipos de ejercicios es que, por ejemplo, los data sufficiency, pues sí, hay que analizarlos como los estuvimos revisando. Entiendo que para algunos fue muy complicado, como son los problemas y ejercicios en matemáticas, pero bueno, pues es parte de lo que tienen que pasar por este curso y es lo que tienen que madurar, hacer ejercicios. La única manera de resolverlos es haciéndolos, practicando. Los que no lo hicieron y llegaron a la venia de Dios esperando a ver si les caía uno y podían revisarlo en internet, bueno, pues iba a ser más complicado. ¿Sale? Y bueno, si ya no hay más dudas o preguntas, vamos a comenzar la clase. De inicio, les voy a dar los temas que van a exponer para el próximo, para el próximo miércoles. Les voy a dar el día de hoy y mañana para que lo preparen. ¿Ok? Entonces, todos, absolutamente todos, van a preparar lo mismo, todos los equipos. Empezamos con qué son las matrices. Y comenzamos. Lo que tiene que traer básicamente que es una matriz es la estructura. Es decir, aquí van a aprender que una matriz está constituida de renglones y columnas. Entonces hay que determinar a qué se le llama renglón, a qué se le llama columna, el tamaño de una matriz. De acuerdo a los renglones y columnas hay un tamaño. Tipos de matrices. De acuerdo a la cantidad de números que tenga dentro y al tipo de números, hay tipos de matrices. Por ejemplo, está la matriz 0 de tamaño 2 por 2 y es algo así. Entonces, este es un ejemplo de un tipo de matriz. Y hay así varias, las matrices cuadradas, las matrices triangular superior, triangular inferior. Entonces, ese tipo de matrices, espero que pongan algunos ejemplos. La notación. Por ejemplo, las matrices de tamaño 2 por 2, de todas las matrices de tamaño 2 por 2, escriben así. Entonces, esta notación, pues me interesa que nos digan qué significa en general. Después, se pueden hacer operaciones con matrices. Ajá. Entonces, se puede sumar matrices. Entonces, ustedes tienen que decirnos, caray, ¿y cómo se suman? ¿Cuál es el ejemplo? Después, se puede restar matrices también. Entonces, ¿cómo se restan matrices? ¿Cuáles son las condiciones? Después hay dos tipos de multiplicación. Una es la multiplicación por escalar. ¿Qué significa un escalar en las matrices y cómo se multiplica con una matriz? Y luego
la multiplicación de matriz por matriz. ¿Sale? Esta les va a llevar más tiempo. Este es el paso más elaborado. Ajá. Ténganlo en mente porque hay que explicar ejemplos. Más que nada, me gustaría que si van a explicar la multiplicación, lo hagan con ejemplos. De esa manera se entiende mucho más. Entonces, matriz por matriz, ¿qué condiciones se necesitan para que pueda haber matriz por matriz? ¿Ok? Y aquí me faltó algo que ahorita lo estoy recordando, el 2.5, lo voy a añadir, que son las propiedades que cumple la suma y la multiplicación. ¿Sale? Aquí, así como los números tienen las aburridas o operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y esas cumplen ciertas propiedades, propiedad conmutativa, distributiva, neutro aditivo, neutro multiplicativo, etcétera. Bueno, las matrices también cumplen ciertas propiedades, la suma y la multiplicación. Entonces, también hay que investigarlas y decir cuáles son. Por último, las formas escalonadas por renglones, las llamadas FER. Es una notación que no la van a encontrar en los libros, simplemente es una forma de simplificar. F de forma, ajá, E de escalonada y R es por renglones. ¿Sale? Y después la FER con doble R es forma escalonada y aquí hay que añadirle reducida. ¿Sale? Entonces son las formas escalonadas por renglones y las formas escalonadas reducidas por renglones. ¿Qué son? Son matrices, pero con ciertas características. ¿Ok? Entonces hay que establecer cuáles son las características y dar ejemplos. ¿Ok? Para los que vayan entrando, estoy explicando los temas que van a tener que exponer el día del miércoles para su exposición y para esta última parte de del curso. De todos modos, en la grabación pues, se pueden encontrar la explicación. Ok. ¿Dudas o preguntas? Vuelvo a repetir, para el próximo miércoles, cada uno de cada equipo tiene que investigar esa parte y nos van a explicar precisamente lo que les acabo de mencionar. ¿Dónde lo pueden buscar? Bueno, de inicio, pues en la bibliografía. En la bibliografía que tengo. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices, en el capítulo 5. Ahí lo pueden buscar. Ahí viene toda la información. ¿Sale? Espero que le echen un ojo y pues adelante. Puedan encontrar. Y si no, pues miren, hay un montón de información realmente en la red. Ustedes ponen matrices, ponen el nombre específico y encontrarán la información a la mano. Entonces no hay de qué preocuparse. Hay bastante información respecto a ese tema. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, comentarios? No, profe, gracias. No, Bueno, profe. ¿ok? Yo, profe, Sí, adelante. ¿tenemos límite de tiempo como la otra vez en exposición? Sí, van a ser los 10 minutos que usualmente les daba o les di en la anterior exposición. Ok, muchas gracias, profesor. Obviamente quiero que, sobre todo,
traten de explicarlo con ejemplos. Está bien dar las definiciones y poner, como vienen en los libros, muy técnico, pero yo les recomendaría mejor que dieran ejemplos para que entendieran ustedes primero y después los demás qué es a lo que se refiere con la propiedad. Por ejemplo, es muy bonito poner las matrices con notación de subíndices, etcétera, ¿no? Pero pues mejor pongan ejemplos cuando quieren explicar los diferentes tamaños de la matriz. Y bueno, van a darse cuenta que ustedes van a entender más rápido y así se van a explicar mejor. Cuando expliquen la multiplicación, pues les recomiendo que mejor lo expliquen con un ejemplo. La multiplicación va a ser de los conceptos más difíciles que se van a encontrar. ¿Ok? Entonces, sí, dedíquenle más tiempo a eso. Verán que la suma, la resta, la multiplicación por escalar es muy sencillo de una matriz, pero la multiplicación entre matrices hay que entenderla muy bien y hay que hacerlo varias veces para entender cómo se hace. Y por último, las formas escalonadas, la reducida, la de renglones y la reducida por renglones, también hay que dedicarle un tiempo porque de inicio se puede tardar en entender la idea. ¿Ok? Pero yo lo que les recomiendo es que pues, traten de leerlo con calma. Si tienen dudas o preguntas, aún todavía mañana tienen chance de preguntarme. Y así que para que yo les pueda ayudar. ¿Ok? Y recuerden, en el examen del próximo viernes, porque digo, también les aviso, el último examen, nuestro último examen va a ser el viernes. Y ya con eso se termina el semestre, el intersemestral. Bueno, pues van a venir ejercicios de eso, de matrices. ¿Sale? Bueno. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Comentario? No, profe, gracias. Perfecto. Bueno, pues a ver, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es lo que sería la unidad 4 y la unidad 5, las últimas dos. La unidad 4, pues es precisamente temas temas de álgebra específicos para utilizarlos en aplicaciones. Vamos a empezar con los sistemas de ecuaciones lineales, que posiblemente muchos de ustedes, pues por supuesto, revisaron en la preparatoria. Un estudiante que viene de la preparatoria, pues ya debería saber estos conceptos. Entonces, si ya los deberían de saber, ¿por qué los revisamos otra vez? Bueno, pues porque finalmente lo que vamos a hacer es generalizar la idea del sistema de ecuaciones lineales y no solamente vamos a generalizar, sino además vamos a aprender una nueva estrategia general para poder resolver esos sistemas de ecuaciones. Primero, pues recordemos. Un breve recordatorio indica que tenemos los sistemas de ecuaciones lineales que básicamente son estos, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones. Pregunto, ¿sí se ve lo que estoy haciendo? ¿Sí estamos en la página, en el libro? Profesor, sí se está Sí, viendo. profe. Cualquier cosa que no alcancen a ver y que yo esté hablando, por favor, díganme. Porque si no, luego reviso yo las grabaciones y veo que hablo como periquito, pero pues no se ve nada en la imagen. Ok, entonces este es un sistema de ecuaciones. Ustedes han practicado, revisaron, y si no, bueno, pues esta es la oportunidad de aprender cómo se resuelven los sistemas. Esta es de manera general la estructura. Nosotros, de manera particular, podemos poner uno, digamos, por ejemplo, 3x más, a ver, más 2x igual a 1 y no es x, sino es y. ¿Ok? Y, por ejemplo, el otro es 5x menos 4y
igual a 0. Ahí está. Este sería un sistema de ecuaciones donde tengo dos incógnitas. Nuestras incógnitas son X y Y. Y tengo dos ecuaciones. Entonces, el objetivo, bueno, esto ya sabemos, se llama sistemas de ecuaciones de 2 por 2 o dos ecuaciones con dos incógnitas. Y nuestro objetivo es determinar cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Sale? Entonces, en la prepa se les enseñó pues, varios métodos. El de suma o resta, el de eliminación, el de sustitución, incluso si tuvieron suerte, posiblemente les enseñaron la regla de Kramer usando determinantes. Bueno, también algo que debieron haber aprendido, y si no, bueno, pues ahorita de todos modos lo vamos a ver, es básicamente que nosotros podíamos asociar a los sistemas de ecuaciones algo geométrico. ¿Saben? Entonces, un sistema de ecuaciones se le puede asociar, este es el plano cartesiano, nuestro plano cartesiano. Entonces, aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Ajá. Entonces, nuestro plano cartesiano se le puede asociar, pues, ¿qué cosa se le puede asociar? Pues nada, casi nada. Ahí está. Pues se le puede asociar dos rectas en este plano cartesiano. Cada ecuación de un sistema de ecuaciones se le asocia una recta. ¿Cuáles son las rectas? Pues L1. No está sirviendo esto. Bueno, L1 y L2. Esta recta y esta recta. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, la primera ecuación pues era básicamente en la parte geométrica una recta. Y la segunda ecuación del sistema de ecuaciones, Cx más Dy igual a acá, era otra recta, geométricamente. Entonces había una dualidad. Se podría resolver, y había un quinto método para resolver sistemas de ecuaciones. Podríamos utilizar el método geométrico, que no es muy popular porque no es tan exacto, pero resultaba que nos decían los profes, y si no se los dijeron, pues se los digo yo, que cuando nosotros resolvíamos un sistema de ecuaciones encontramos los resultados para X y para Y. Si esos resultados para X y para Y los construíamos una pareja ordenada, esa pareja ordenada la buscábamos en el plano cartesiano y resultaba que era el punto de intersección. Esta es una explicación de qué es la solución en un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Es la intersección de las dos rectas. Y las dos rectas es el cuerpecito de cada una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones. Entonces, esta dualidad, pues, se las repite uno cuando uno ve los sistemas de ecuaciones, pero resultaba que también había otros casos. A veces no había solución o a veces había muchas soluciones. Cuando no había solución, geométricamente significaba que las dos rectas eran paralelas. Es decir, que tenían la misma dirección, pero no se tocaban. Como no se tocaban, pues, por lo tanto no hay puntos donde coinciden. Y entonces había sistemas que no tenían solución. Si eso no se los enseñaron, no les dieron ejemplos para no confundirlos más, bueno, pues con la pena, aquí sí vamos a tener que revisar ese caso. ¿Qué pasa cuando no hay solución, cuando un sistema no tiene solución? ¿Cómo lo identifico?
Geométricamente, pues cuando las rectas son paralelas. Y finalmente, podemos tener sistemas de ecuaciones en donde haya una infinidad de soluciones, es decir, no solamente una, sino tantas como números hay. ¿Y eso por qué sucedía? Porque resultaba que nuestras rectas, en realidad, eran la misma. Eran la misma, nada más que, pues finalmente, tenían un nombre distinto, pero finalmente o geométricamente representaban la misma recta. Por eso ahí dice L1 y L2, pues son la misma. Donde L1 y L2 es el cuerpecito de nuestra ecuación. Bueno, muchachos, esto es básicamente la idea geométrica que hay detrás de los sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿por qué lo revisamos? Bueno, porque ahora nuestro trabajo es el siguiente. ¿A dónde nos dirigimos? Bueno, pues nos dirigimos a este caso. Y nada más hay sistemas de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas. La respuesta es no. De hecho, los principales problemas que nos interesan son precisamente cuando el número de incógnitas va aumentando. Por ejemplo, aquí va a haber problemas en donde el número de incógnitas no solamente son 2, sino son 3. Y las ecuaciones no necesariamente son 2, como aquí. Fíjense, aquí ya empiezo a tener 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Y podemos ir a algo mucho más grande. Podemos incluso observar que podemos tener ecuaciones con 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y entonces viene la pregunta obligada. ¿Y estos sistemas de ecuaciones cómo se resuelven? Y bueno, para un caso de 3 por 3, pues uno puede repetir el proceso de sustitución para poder, el de sustitución de 2 por 2 para poder resolver este tipo de ecuaciones. Supongo y asumo que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de revisar esto en la preparatoria. Y si no, bueno, tampoco se angustien porque precisamente eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Ahora bien, ¿por qué quedarnos en 3 por 3? En la vida real, las empresas se les presentan problemas, sobre todo de distribución, horarios, en donde el número de incógnitas va aumentando. Veamos, por ejemplo, esta expresión. Aquí tengo una ecuación en donde se tienen 4 incógnitas. Vayan empezando a familiarizarse con la notación. Vean que ya nada más se utiliza una letra. ¿Por qué en una letra y no utilizamos las letras del abecedario? Porque de pronto, si nosotros tenemos una ecuación con 50 incógnitas, pues se nos acabarán las letras. Entonces, en matemáticas es preferible utilizar una misma letra poniéndole subíndice para diferenciarlas. Aquí, por ejemplo, tengo 4 incógnitas. La letra que se utiliza es pues la tradicional, la X, y los subíndices indican que son variables distintas. X1, X subíndice 2, X subíndice 3 y X subíndice 4. ¿Sale? Y esta es una ecuación con 4 incógnitas. En general, se define para cualquier cantidad de incógnitas que se tenga. Aquí está la definición. A1, A2 hasta A subíndice n son los coeficientes, y X1, X subíndice 2, etcétera, hasta X subíndice n son las incógnitas. Esta es una ecuación con n incógnitas o n variables. Bueno, entonces este es el inicio de una expansión, de una generalización.
Pero no solamente en el número de incógnitas se aumenta, sino también vamos a aumentar en el número de ecuaciones. El número de ecuaciones, por supuesto que va a aumentar. Entonces, debemos estar preparados con que no solamente nos encontremos un sistema de 3×3, como aquí en este ejemplo, sino ahora vamos a encontrarnos con sistemas de ecuaciones más grandes. Veamos, por ejemplo, los siguientes. Aquí están. Y más adelante nos vamos a encontrar con otro sistema. Bueno, este es de 3×3. Todos estos son de 3×3. Pero la idea es trabajar con sistemas. Vamos a empezar con un sistema de 3×3. Y vamos a aprender un método para poder resolverlas. ¿Ok? Bueno. La idea es revisar algo que se llama el método de eliminación Gauss-Jordan. Este método. Este método es un método que se puede utilizar para poder revisar y resolver sistemas de ecuaciones, principalmente con el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones, es decir, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 1.000.000 por 1.000.000, es decir, 1.000.000 de incógnitas, 1.000.000 de ecuaciones. ¿Ok? Después se puede incluso trabajar cuando no se tiene el mismo tamaño el mismo número de incógnitas con el mismo número de ecuaciones, pero de inicio vamos a empezar con el caso más sencillo. Ahora, digamos que el método de eliminación de Gauss-Jordan que vamos a ver al principio, en este momento, es la versión básica. Después, cuando ustedes sepan trabajar con matrices, vamos a ver la versión, la versión de lujo. Pero ahorita, como no tenemos las herramientas necesarias, vamos a empezar con la versión básica del método de eliminación de Gauss-Jordan. ¿Sale? Ahora, el método de eliminación Gauss-Jordan debe cumplir, o me permite cumplir 3 condiciones. La primera, nos permite intercambiar 2 ecuaciones cualquiera. Es decir, cuando yo tenga un sistema de ecuaciones, se me permite hacer el cambio de orden, es decir, puedo cambiar de posición 2 ecuaciones cualquiera, y el sistema resultante sigue siendo el mismo. No se alteran los resultados. Con esto quiero decirles que el método de eliminación Gauss-Jordan y estas reglas me permiten hacer modificaciones del sistema de ecuaciones sin que se alteren los resultados. Eso es fundamental, porque la esencia del sistema de ecuación no se altera con estos movimientos que me están permitiendo hacer. 2. Se permite sustituir una ecuación por un múltiplo diferente de 0 de ella misma. Ahorita vamos a explicar qué es. Que básicamente es multiplicar una ecuación por un número y el resultado va a ser otra ecuación, pero que no altera los resultados del sistema. Eso es genial, porque eso me permitirá multiplicar por algo que me conviene para poder intentar resolver el sistema. Y por cierto, esto ustedes ya lo hacían. Los que conocen el método de suma o resta recordarán que multiplicábamos por un número específico tanto la primera como la segunda ecuación para así lograr que al sumarse o restarse
una de las columnas de las variables se cancelará. Van a darse cuenta que eso es algo que ustedes ya hacían, nada más que no le han puesto nombre. Tercer paso, o más bien tercer regla que nos permiten hacer. Se sustituye una ecuación por la suma de ella misma con un múltiplo de cualquier otra ecuación. Sustituye una ecuación por la suma de ella misma con un múltiplo de cualquier otra ecuación. Esta tal vez es la regla más complicada, pero la mejor forma de entenderlo es viendo precisamente qué significa eso. Entonces vamos a ver. Lo que sí... entonces... Aquí miren. Vamos a verlo con este ejemplo. El ejemplo es, resuelve el sistema 2x más 4y igual a 8 y 3x menos 2y igual a 4. Y vamos a utilizar estas tres reglas que son parte del método de eliminación Gauss-Jordan. ¿Ok? Bueno, entonces primero, este es nuestro sistema original. Aquí está. Comenzamos con este. Y lo que vamos a utilizar es la regla 2. Multiplicar una ecuación por un número distinto de 0. Entonces, fíjense. En este momento, la ecuación 1 se multiplica toda la ecuación por un medio. ¿Por qué por un medio y no por otro? Porque lo que tienen que ir empezando a emprender es que un sistema de ecuaciones que tiene más ceros y unos en sus coeficientes va a ser un sistema de ecuaciones que va a ser mucho más fácil de resolver. Entonces, fíjense, un medio por 2 es 1x, aquí va un 1 que se puede poner o desaparece y nada más aparece la letra. Luego, 4 por un medio es 2x, aquí es donde aparece. Y 8 por un medio es 4, y es este número. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? La segunda ecuación no se modifica. Esta regla, la regla número 2, solamente sirve para una de las ecuaciones. Si yo quisiera modificar la ecuación 2, pues entonces tendría que buscar otro número. Pero por lo pronto, vean cómo la regla 2, que es multiplicar un número distinto de 0 por una ecuación, así es como se aplica. Ahora, ¿qué resulta? Pues resulta que este es un sistema de ecuaciones, el original. El segundo, el que nosotros obtuvimos, este que está aquí, este que nosotros obtuvimos es otro sistema, pero tiene la cualidad de que tiene las mismas soluciones que el original. Eso es lo valioso de estas operaciones que estamos haciendo sobre los renglones, que lo que voy a convertir, el método de eliminación Gauss-Jordan, lo que me garantiza es, vas a utilizar estas reglas para transformar un sistema de ecuaciones que tiene las mismas soluciones que el original, pero más sencillas. Bueno, terminamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que tenemos x más 2y igual a 4, ahora vean lo que está sucediendo acá. Dice, se reemplaza la segunda ecuación
en 3b por la suma de menos 3 por la primera ecuación más la segunda ecuación. Diablos, ¿y eso qué significa? Bueno, ¿se acuerdan del paso 3? Vamos a recordar el paso 3 y aquí es donde, o la regla 3, para que se entienda. La regla 3 dice, sustituya una ecuación por la suma de ella misma con un múltiplo de cualquier otra ecuación. ¿Quién sabe qué diablo significa eso? Pero si vemos el ejemplo, tal vez entendamos mucho mejor la idea. Entonces dice, vamos a sustituir, ¿ok? Vamos a multiplicar por menos 3 la segunda ecuación. Aquí, menos 3. Voy a multiplicarlo. Para los que vieron el método de suma o resta, pues esto es algo que ya es muy conocido. Vamos a multiplicar por menos 3 la segunda ecuación. Más bien la primera, aquí. Ajá. Entonces, cuando ustedes multiplican por menos 3 esa primera ecuación, ¿qué les da? Pues básicamente lo que les da es menos 3x más 2 más menos 6y, perdón. Menos es igual a menos 12. ¿Sale? Esta nueva ecuación se le llama un múltiplo de la primera. Vayan aprendiéndose este nombre. Múltiplo. Cuando hablemos de el múltiplo de una ecuación, simplemente es otra ecuación que ha sido multiplicada por un número distinto de cero. Esta ecuación es una ecuación que es múltiplo de esta. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago con ese múltiplo? Se la voy a sumar a la segunda ecuación. A eso es lo que se refiere esta regla de acá arriba. Ajá. Esto es lo que te está diciendo, que yo tengo que sustituir la suma del múltiplo de una ecuación con la original. Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso de sumar? Bueno, pues pongan mucha atención aquí. Ya que tengo este múltiplo, lo voy a sumar a esta segunda ecuación. Y entonces sumamos menos 3 más 3, menos 3x más 3x, pues es claramente 0. Por eso es que aquí hay un hueco. Aquí no aparece el 0. Se puede poner el 0 o lo que usualmente hacemos en matemáticas es no colocarlo. Luego, menos 6y más menos 2y menos 8y. Vean cómo el resultado se pone abajo de las y. Y luego, menos 12 más 4 es menos 8. Entonces, la segunda ecuación se convierte en esta ecuación. Y vean que la primera ecuación que utilizamos para obtener el múltiplo, esa se mantiene igual. Esto, muchachos, es el paso 3. Lo que acabamos de hacer, todo el proceso, es hacer este paso. Este que está aquí. Bueno, ese tal vez es el paso más complicado que se hace cuando uno empieza a aprender el método de eliminación de Gauss-Jordan.
no se les olvide, lo vamos a estar utilizando y lo vamos a retomar. De hecho, esa es una de las herramientas más poderosas para poder simplificar un sistema de ecuaciones. Bueno, ya que tenemos esta parte, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos es ahora trabajar con esta ecuación, con este sistema de ecuaciones. Y es volver a comenzar. Este sistema de ecuaciones tiene la característica que va a tener los mismos resultados que nuestro sistema de ecuaciones original, con el que empezamos el ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este tiene números en sus coeficientes más pequeños e incluso ha desaparecido una de las incógnitas. ¿Cuál desapareció? Pues ya lo vimos, ¿no? Desapareció la X. Aquí ya no hay nada. Entonces deben entender que este proceso de eliminación de Gauss-Jordan es empezar con un sistema de ecuaciones que tiene muchos números y grandes y transformarlo en un sistema de ecuaciones que tenga números más pequeños e incluso desaparezca variables. ¿Con qué intención? La intención es que es mucho más fácil tener un sistema de ecuaciones y se puede encontrar la solución más fácil con un sistema de ecuaciones que tenga menos números y más ceros que con uno que no lo tenga. Ese es nuestro objetivo en este método. Y alguien podría decir, oye, pero pues es muy tardado, yo ya lo hice desde que empezaste, yo en 1 minuto lo terminé el sistema y ya tengo las soluciones. ¿Ok? Te compro ese razonamiento. Pero el asunto es que para sistemas de 2x2, esto parece juego de niños. El problema es que cuando nosotros tenemos un sistema de más de 2 matrices y más de 2 incógnitas, entonces verán lo poderoso que es esta herramienta para poder resolver los sistemas de ecuaciones. Bueno, continuamos. ¿Y después qué hacemos? Ya tengo este nuevo sistema, ¿qué hago? Pues otra de las cosas es volver a aplicar las reglas. Una de las reglas, la segunda, dice, tú puedes multiplicar cualquier ecuación por un número distinto de 0 y el resultado te dará otro sistema de ecuaciones que tiene los mismos resultados. Miren aquí, algo que ustedes deben ir educando es el ojo para poder utilizar los números que quieren utilizar para multiplicar. Aquí, si ustedes pueden observar que yo tengo en la segunda ecuación un 8 negativo y un 8 negativo. Entonces, esta es una oportunidad para multiplicar todo por menos 1/8 y transformar estos menos 8 en unos. ¿Sale? Entonces, paso 2, multiplico todo por menos 1/8. Se preguntarán, a ver, primero que nada, ¿por qué decides 1/8? Porque yo sé que 1/8 por 8 da 1. Y regla no escrita, es más fácil trabajar con el 1 o con el 0 que con cualquier otro número distinto de esos dos. Y alguien podría decir, pues si me acabas de decir que es más fácil trabajar con unos o con ceros, ¿por qué no multiplicas todo por 0 y ya? Tienen toda la razón. Si yo multiplico todo por 0, me queda del lado izquierdo 0 y del lado derecho me queda 0. Pero tampoco me llevaría a nada. Sí, yo quiero simplificar, pero no desaparecer todo. Entonces, por eso me conviene utilizar 1/8, porque 1/8 por 8 es 1. ¿Y ahora por qué negativo? Porque menos por menos da más. Es mucho más fácil trabajar con positivo 1 que con negativo 1. Entonces, el resultado de multiplicar eso, ¿cuánto me da? Pues está aquí abajo. Aquí. Menos 1/8 por menos 8 da 1y. Aquí ya no se pone la y. 1 por y, pues es y. Y luego, menos 1/8 por menos 8 da 1. Y vean cómo lo que obtuvimos fue una ecuación, una segunda ecuación más sencilla.
De hecho, no solamente más sencilla, con esto ya determinamos cuál es el valor de y. Y vale 1. Vean que la primera ecuación, como no hicimos aquí en este paso nada, no le hicimos nada a esa primera ecuación porque se lo hicimos a la segunda, permanece igual. Y lo que acabamos de encontrar es que el sistema de ecuaciones que tengo aquí fue convertido, este sistema fue convertido en este otro sistema. Con la diferencia que este sistema es más sencillo. Este es más sencillo que el original, que el anterior y que el original. Y alguien podría preguntarse, oye, ¿pero a poco tiene las mismas soluciones que el original con el que empezamos con el primeritito? La respuesta es sí. ¿Y entonces qué hacemos? Ah, pues nada, ya conocemos el valor de y, ¿no? ¿Cuánto vale y? Pues y vale 1, sustituyo acá arriba. Yo cuando ya tengo un valor de una de las incógnitas, pues lo utilizo para saber cuál es el valor de la otra incógnita. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría x más 2 que multiplica y, pero y vale 1, pues entonces es 2 por 1 igual a 4. Me queda x más 2 por 1, pues es 2, es igual a 4. Y esta es una ecuación de primer grado que a estas alturas no lo revisamos porque asumo que todos saben resolver un sistema de ecuaciones de primer grado. Y entonces nos queda que x es igual a 2. Y ya resolvimos el sistema. Oye, pero nos tardamos un montón, yo lo resolví por eliminación, por determinantes. Claro, como les vuelvo a mencionar, ahorita con este primer ejemplo, lo que se trata de resaltar son esas 3 reglas. Porque serán fundamentales cuando las utilicemos en los siguientes ejercicios de sistemas de más de 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Y igual a 1, x igual a 2. Aquí está. Ahora, ¿cómo sé que mis resultados son correctos? Uno de los desafortunadamente errores que tienen muchos estudiantes y estudiantas es que se emocionan con haber encontrado los resultados y no hacen el último paso de los 4 pasos de Polya, que es verificar los resultados. Entonces tenemos que verificar el resultado si efectivamente están bien o están mal, es decir, hacer las comprobaciones. ¿A dónde se hacen? Pues se tienen que hacer en la ecuación original. ¿Y cuál es mi ecuación original? Ah, pues vamos arriba. Y mi ecuación original es esta. ¿Se acuerdan? Con la que empezamos. Este es mi sistema original. ¿Cómo hacemos una comprobación? Pues básicamente sustituimos los valores de x y de y nos tiene que dar 8. Entonces comenzamos. Nos quedaría 2 por x vale 2 más 4 por y vale 1 y esto debe ser igual a 8. Vemos que sí. 2 por 2 es 4 más 4 es igual a 8. Es verdadero. Hacemos el mismo procedimiento para la segunda ecuación. 3 por x que vale 2 menos 2 por ¿quién? Pues 2 por 1, ¿no? Y esto debe ser 4. ¿Será cierto? A ver, hagamos las cuentas. 3 por 2 es 6, menos 2 es igual a 4. Ah, pues es cierto, es verdadero. Cuando en todas las ecuaciones donde sustituyamos, donde aparece la x y la y, den una igualdad verdadera, entonces
Lo que acabamos de verificar es que efectivamente los valores para X y Y que encontramos son ciertos. Hicimos bien nuestro procedimiento y nuestras soluciones son correctas. Bueno, todo este procedimiento de utilizar estas tres reglas, no utilicé la primera, esta no la utilicé, pero es muy obvia. Vamos a ver otro ejercicio donde sí se utilice, pero sobre todo la 2 y la 3. Cuando tú resuelves un sistema de ecuaciones utilizando las tres reglas que acabo de señalar, se dice que tú utilizaste el método de eliminación Gauss-Jordan para resolver el sistema. Como les menciono, para sistemas de 2×2 puede ser demasiado complicado. Y tal vez tengan razón, tal vez estamos matando moscas a cañonazos. Pero cuando nuestros sistemas son mucho más grandes, van a darse cuenta lo valioso que es esta herramienta para poder obtener un resultado correcto. Ok, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No, profe. Bueno, vamos entonces a hacer otro ejercicio, pero vamos a aumentar la apuesta. Sobre todo, quiero que les quede claro y tienen que aprenderse estas tres reglas, porque después, cuando analicemos matrices, vamos a ver el formato de lujo de este método. Y el formato de lujo es utilizar matrices. Por eso también tengo que revisar las matrices. Entonces, ¿sale? Vamos a ver ahora el sistema que aparece aquí. Vamos a resolverlo. ¿Ok? No lo voy a resolver como viene en el libro. Voy a hacer una nueva, voy a resolverlo ahora en un pizarrón que tengamos acá en el Zoom. Entonces, voy a abrir pizarrón y ahí está. Entonces, vamos a ver el ejemplo 1. Si lo quieren después revisar, está en la página 251 del libro de Zoom. Entonces vamos a ver. Lo voy a copiar. Control C, a ver si lo copia. Y lo voy a llevar a nuestro okay. Bueno, lo borré todo. Ahí está. Entonces, el ejemplo es este. 2x, 4y, 6z, 22, 3x, 8y, 5z, 27, y aquí es x, y, 2z y es 2. Ya nada más déjenme ver qué signos tienen. Más, y el único que tiene menos es x. Ok. Entonces, aquí tenemos esto. Menos, más. Listo. Bueno, entonces, vamos a resolver.
Ese es nuestro sistema de ecuaciones, un sistema de 3 por 3. Vamos otra vez a utilizar el método de eliminación gaussiana. ¿Ok? Pongan mucha atención. En la práctica es obviamente fundamental, pero de inicio los detalles es importante entenderlos. Miren, lo importante de aquí es tratar de hacer ceros y unos la mayor cantidad en la mayor cantidad de posiciones donde aparecen X y números. Yes o números o Z o números. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es siempre buscar aquella letra, preferentemente de izquierda a derecha, donde tú puedas multiplicar un número y después sumárselo a otro para poder eliminarla. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Nosotros observamos que en la parte inferior aparece el menos X. Entonces voy a utilizar la regla 3. La regla 3 es, si yo multiplico por 3 toda esta ecuación, lo que yo voy a lograr, sobre todo, es que esta ecuación se convierta así. Rápidamente la pongo. 3x más 3y más 6z igual a 6. Y si después a esta se la sumo a la segunda ecuación, ¿qué va a ocurrir con este término? Lo que va a ocurrir al sumar menos 3x más 3x es que esto se convierta en 0 y va a desaparecer. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué? Bueno, muchachos, el nuevo sistema de ecuaciones que nosotros obtengamos va a tener un término menos. Y eso, a la hora de buscar las soluciones, es genial, porque tengo que trabajar con menos términos en la ecuación, en el sistema de ecuaciones. Ese es el objetivo de este método. Se aplican estas reglas para tratar en lo posible de hacer ceros y unos. Si puedo hacer ceros, adelante. Si no, confórmate con unos. Entonces, hagámoslo. Entonces, vamos a tener nuestra ecuación original. Iniciamos con ella. Aquí está. (5z) es igual a 27 y menos x más y más 2z es igual a 2. Ahora, entonces vamos a utilizar la regla 3. Le voy a poner para empezar regla 3, que significa, voy a multiplicar toda la ecuación 3 por 3 positivo, como ya les expliqué. Y el múltiplo se lo sumo al renglón 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones, con la ecuación que no ha, la primera ecuación, que no está siendo utilizada? Pasa igual en el nuevo sistema. ¿Qué pasa con la primera ecuación que voy a multiplicar y sumar a la segunda ecuación? También pasa igual. ¡Ojo! A pesar de que la voy a multiplicar por el 3, como la voy a sumar a otra ecuación, entonces la regla me dice, bueno, sí, la vas a utilizar al multiplicar, pero no la vas a modificar en la nueva ecuación. Entonces la paso igual.
¿Quién es la única que se modifica? La ecuación 2. Entonces, multiplicamos. 3 por menos 3x, menos 3x, más 3x, da 0. Entonces, aquí me queda un 0. Siguiente. 3 por y, 3y. Más 8y, ¿cuánto me da? 11y. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo en la columna de las y's. ¿Qué signo? Como a su izquierda no tiene nada, es decir, es positivo, le pongo una suma. ¿Ok? Finalizo. 3 por 2z es 6z. Más 5z me da 11z. ¿Dónde lo coloco? Lo pongo en la columna de las zetas. ¿Qué signo? Como el resultado es positivo, le pongo una suma. ¿Ok? Igual, y después hago la del resultado. 2 por 3 da 6 más 27. 2 por 3 son 6 más 27 da 33. ¿Dónde pongo? Lo pongo en el resultado. Y eso, muchachos, es nuestra nueva sistema de ecuaciones. Lo que acabamos de hacer es transformar nuestro sistema de ecuaciones original en este nuevo. Dudas, preguntas, comentarios de este paso. Aquí utilicé el paso 3. Yo, profe. ¿Sí? Entonces, la ecuación que vayamos a multiplicar, a pesar de que la estamos multiplicando, la tenemos que pasar igual. Y la que se afecta es la segunda. Exacto. Ok. Y bueno, tú te preguntarás también, y entonces el paso 2, la regla 2, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que si nada más, lo que pasa es que aquí se hacen dos cosas, ¿sí se dan cuenta? Se multiplica y se suma a otra ecuación. Entonces, la ecuación original que multiplicas, esa no le haces nada. Pero, si nada más vas a multiplicar la ecuación y no vas a sumar a otra, entonces sí se modifica. Y aquí lo vamos a ver. Ahora, vamos entonces a seguir con, voy aquí, para no perder la idea. Ajá. Voy ahora, no, lo voy a hacer en otro pizarrón, 2x más 4y. Entonces, aquí yo tengo mi ecuación. 2x más 4y más 6z es igual a 22. Acá tenía 0 más 11y más 11z más 33. 0 más 11y más 11z es igual a 33. Y en la última ecuación es menos x más y más 2z igual a 2. Menos x más y más 2z igual a 2. ¿Ok? Bueno, este es mi nuevo sistema. Entonces vuelvo otra vez a resolver este nuevo sistema. Este es un sistema equivalente al original. Ahora, por notación y para simplificar la notación, les recomiendo que cuando tengan un 0, desaparezcan. ¿Sale? Y entonces el sistema, el nuevo sistema, ahora es este. Ahora, aquí hay dos caminos a seguir. Puedo utilizar cualquiera de los dos
me va a dar el mismo, me va a llevar al mismo resultado si está bien aplicado. Yo les recomiendo siempre utilizar el siguiente. ¿Cuáles son las dos opciones que puedo tener? Bueno, miren, primera opción que yo puedo hacer. ¿Y de qué depende de hacerlo? Pues de tu experiencia. Cuando ya has hecho bastantes, pues ya te das cuenta que algunos caminos nos pueden simplificar y llevar al resultado de una manera más fácil que otros. Primera opción que ustedes pueden hacer. Si se dan cuenta, aquí aparece el 11 y el 33. Entonces, yo puedo multiplicar todo por 1 sobre 11. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, porque si yo multiplico 1 sobre 11 por 11, 11 sobre 11 es 1. Entonces, esta ecuación se va a transformar en la ecuación que solo tiene al y, al 1y, al 1z y al 3. Entonces, tener una ecuación, o sea, quedaría así, y más z igual a 3. Y entonces, les pregunto, ¿trabajar con 11, 11, 33 o trabajar con y, z y 3, qué es más sencillo? Yo creo que es más sencillo trabajar con esta ecuación que tiene números más pequeños. Y eso es a lo que me refiero cuando digo hay que buscar los unos. Vean cómo aquí, con esta operación de multiplicar 1 entre 11, yo encontré el 1 y el 1 acá. Eso es a lo que me refiero con buscar las oportunidades, con buscar ceros y unos. Nuestro objetivo tiene que ser ese, en la medida de lo posible, buscar la mayor cantidad de ceros y de unos. Ese es realmente el objetivo de este juego, del método de eliminación Gauss-Jordan. Esa sería una opción. La otra, y ya para irnos al descanso, es segunda opción. Multiplicar toda la segunda ecuación por 2 y después sumarla a la primera. De tal suerte que 2 por menos x es menos 2x más 2x, me da un 0. 2y más 4y me daría un 6y. 2 por 2, 4 más 6 sería 10z. Y 2 por 2, 4 más 22, 26. Aquí lo que obtengo es un 0. Y eso es lo importante. Entonces, cualquiera de los dos métodos, o más bien de los dos pasos, sirve para simplificar la expresión. Bueno, regresamos 8:41. Bueno. Ya, aquí empieza la grabación. Sorry. A ver, ¿se acuerdan que estábamos viendo esta parte en donde pues yo pongo un montón de líneas, de rayas, de flechas, para indicar qué procedimiento es el que yo estaba haciendo? Pero resulta que, bueno, si alguien que no tuviera la grabación y quisiera seguir el procedimiento que yo hice, pues difícilmente lo haría con tantos garabatos. Entonces, los que pusieron atención a la explicación, felicidades, porque sabrán qué fue lo que hice. Pero, ¿qué pasa a los que no? Bueno, pues resulta que el método de eliminación Gauss me permite establecer una notación para que yo pueda realizar y seguir ese procedimiento. Y aquí va. ¿Sale? Las operaciones con renglón les vamos a dar un nombre y una manera de escribirles. Primero que nada vamos a establecer esta parte de R. R representa renglón. Y acá abajito lo voy a hacer más grande
Y acá abajito, miren, va a haber un subíndice. ¿Sale? Este subíndice que está aquí abajito. Ese es un número que me va a indicar el renglón a la cual le voy a hacer la operación. Por ejemplo, si una matriz tiene 3 renglones, iba a ser o R1, o R2, o R3. Si tuviera 4 renglones, tendría R1, R2, R3, R4, etc. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es importante recordarlo. Entonces, regresamos y determinamos qué significa la primera notación. Operación 1. Vean, dice RI, flechitas, RJ. ¿Qué significa? Significa que yo estoy diciéndole al lector que estoy intercambiando el renglón I por el renglón J. Es decir, lo que estoy diciendo es, si tengo R1 y R3, que voy a cambiar el renglón 1 en la posición del renglón 3 y viceversa. Entonces, ejemplo. Vamos a tomar. Comparto. Pizarra. Entonces, un ejemplito de eso. Imagínense que yo tengo la matriz aumentada. 1, 2, 5, menos 1, 6, 4, 2, 0, 0, 3, 5, menos 1 medio. Entonces, yo quiero cambiar la matriz, el renglón 2 con el renglón 3. Entonces, lo voy a hacer así. Lo puedo hacer arriba de las flechitas o lo puedo hacer así. Cualquiera de las dos notaciones es correcta. Voy a poner nada más una para que no sea un montón. No voy a poner esto. Se puede poner abajo o en medio. Usualmente pónganlo en medio. Entonces quedaría así. R2 lo voy a cambiar con R3. Con esto estoy avisando la operación por renglones que acabo de hacer. El renglón 1 queda intacto. Otra cosa, los renglones se enumeran de arriba hacia abajo. Este es el renglón 1, este es el renglón 2 y este es el renglón 3. Y las columnas, aunque no las voy a utilizar también, de izquierda a derecha, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Bueno, el renglón 2 lo cambio por el renglón 3, entonces todo el renglón 3 lo voy a colocar en la posición del renglón 2. Quedaría 0, 0, 3, menos 1 medio. Y el renglón 2 lo coloco en la posición del renglón 3. 6, 4, 2, 5. Y así es la manera en que quedaría. ¿Sí se dan cuenta? Es sencillo, ¿no? Con esto yo ya estoy diciéndole al lector, al que ve mis procedimientos, que estoy haciendo ese cambio. Y hasta yo mismo, porque con eso puedo yo seguir la ruta para detectar algún error que se me pudiera encontrar. Siguiente. Siguiente operación. Operación 2. Multiplicar por una C, por un número, el renglón, uno de los renglones, significa que voy a sustituir el renglón I por todos los números multiplicados por C. Este número debe ser distinto de 0. Esa es la única condición. Puede ser una fracción, un entero, positivo, negativo, un decimal, el que ustedes quieran, pero con la única condición es que ese número sea distinto de 0. Y esa sería la segunda operación. ¿Ok? Veamos el ejemplo. ¿Ok? Entonces voy otra vez, comparto pizarra
Y ahora hagamos lo mismo. Voy a utilizar esta matriz que ya tengo aquí. Uno, 2, 5, menos 1, 0, 0, 3, menos 1 medio, y 6, 4, 2 y 5. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a trazar una flecha. Con esta flecha indico el sentido, porque a veces cuando no nos alcanza el espacio, pues uno para aprovechar lo que hace es ir hacia la izquierda. Yo hubiera hecho esto. Pero ahorita, como estamos empezando a aprender a usar la notación, preferí no usarla. Entonces, digo, voy a tomar el renglón 3 y lo voy a multiplicar por 1/6. ¿Por qué? Pues porque quiero hacer un 1 ahí. Este 1/6 es el C del que habla la definición. Ajá. Bueno, entonces ahora, ¿qué me queda? Pues primero que nada, como solo estoy diciendo que el 1/6 va a multiplicar al renglón 3, todos los demás renglones quedan intactos. Y lo que no queda intacto es la multiplicación del renglón de cada uno de los números por 1/6. Entonces, 1/6 por 6, pues nos queda un 1. 1/6 por 4, 4/6. 1/6 por 2 es 2/6. Y 1/6 por 5, 5/6. Y ya. Obtuve precisamente el nuevo renglón. Y lo dije utilizando precisamente esta notación. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Ok? Finalizamos con la tercera regla. ¿Y cómo se simboliza? Bueno, la tercera regla es la de multiplicación, la suma de un renglón por el múltiplo escalar de otro. Dice, al renglón y a este renglón le voy a sumar el renglón J que ha sido multiplicado por un número. Eso es algo que hicimos ya. Lo hicimos para las ecuaciones, ahora lo vamos a hacer para renglones. ¿Ok? Entonces, vean la notación para que la recuerden. Ahorita vemos el ejemplo. Entonces, comparto otra vez mi pizarra y lo hacemos. Bueno, aprovechando, aquí voy a poner todo. Voy a borrar esto y entonces lo voy a hacer de un color que, a ver. Entonces, voy a tomar la matriz 1, 2, 5, menos 1 y voy a tomar la matriz 0, 0, bueno, el renglón con la matriz, la que tengo, la que me quedó al final. 4/6, 2/6 y 5/6. ¿Ok? Entonces, fíjense, porque también es algo que deben ir aprendiendo. Voy a hacer un 0 aquí. Entonces, voy a multiplicar al renglón 3, que es el que va a recibir los resultados, le voy a sumar el renglón 1 que previamente va a ser multiplicado por menos 1. Aquí, el A del que habla la notación es menos 1.
Ahora, veamos los resultados. ¿Qué sale? Bueno, el primero y el segundo renglón, el primero, a pesar de que lo voy a utilizar, en la matriz resultante queda igual. El segundo renglón que no está siendo involucrado, pues también se va a colocar igual. Y aquí es donde vamos a hacer lo que ya hicimos previamente. Estos van a darse cuenta que es algo que ya hicimos cuando teníamos el sistema de ecuaciones. Multiplico menos 1, y lo voy a empezar a hacer con otro color, menos 1 por 1, menos 1 más 1 me da 0. ¿Ok? Entonces aquí pongo el 0 como resultado. Después, menos 1 por 2 es menos 2 más 4 sextos. Aquí voy a poner la operación. No quiero encontrar el resultado ahorita por el momento, solo quiero que vean que ahí queda la suma. Menos 1 por 5 es menos 5 más 2 sextos. Entonces aquí pongo menos 5 más 2 sextos. Y luego, menos 1 por menos 1 da 1 más 5 sextos. Ahí está. Y ya quedó. Ahora bien, voy a colocar ya los resultados, ya simplificándolos. Vean, aquí pongo un igual, significa que aquí no voy a hacer ninguna operación, simplemente nada más lo que voy a hacer es ya colocar el resultado de las sumas en el tercer renglón. Entonces quedaría 0. Aquí quedaría menos 2 es menos 12 sextos más 4 menos 8, ¿no? Sextos. ¿Ok? Menos 30 más 2, menos 28 sextos. Y 6 más 5, 11 sextos. Y ahí está. Este es el ejemplo de cómo quedaría la matriz después de haber utilizado la operación 3. Vean, otra vez, es una flechita. Arriba empezamos con el renglón que va a ser multiplicado y sumado a otro renglón. Siempre se empieza con el que voy a multiplicar y después sumar. Perdón, no, eso no es cierto. Primero empiezo con el renglón a donde va a terminar los resultados. Donde terminaron los resultados fue en el renglón 3. Aquí está. Entonces, con eso empiezo. Y al que le voy a multiplicar primero el número y después sumar, aparece después. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, pues esas 3 operaciones con renglones son las mismas que ya hicimos cuando teníamos completamente al sistema de ecuaciones. Nada más que aquí ya lo estamos colocando con números porque va a ser mucho más fácil seguir el camino para resolver un sistema de ecuaciones. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, tenemos el sistema, esta matriz, y vean cómo todos los procedimientos que sigue para poder llegar a una matriz con más unos y ceros. Empieza multiplicando por 1/3 el renglón 1. Después, aquí fíjense que a pesar de que aparece la resta, significa que al renglón 2 le suma menos 2 por el renglón 1. Si ustedes no quieren manejar la suma de un negativo, pueden manejar
la resta. Así como que cuando 1 más menos 2 se puede cambiar como 1 menos 2. ¿Ok? Y bueno, lo que sigue entonces es precisamente ver que este procedimiento nos lleva a tener un sistema de ecuaciones con muchos números, a tener un sistema equivalente en términos de matrices, una matriz aumentada a otra matriz aumentada con ceros y unos. Este debe ser su objetivo. Que una matriz que ustedes les den, aplicando el método de Gauss-Jordan, significa hacer la mayor cantidad de ceros y unos en las nuevas matrices que ustedes vayan obteniendo. ¿Ok? Y entonces aquí ya aparece el método de eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, pero es el método, ahora sí, de lujo. Vimos el básico y este sí es realmente el método. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es, tenemos un sistema de ecuaciones y hay que transformarlo en una, primero que nada, en una matriz aumentada, correspondiente al sistema. Paso 2, intercambiar renglones. De tal suerte que la primera entrada del primer renglón sea distinta de 0. Si hay ceros en la primera entrada del primer renglón, la primera columna, entonces hay que quitarlos. Y ya cuando tengas esto, tienes que pivotear sobre esa entrada. Es decir, tienes que hacer ceros abajo o arriba del, en este caso va a ser nada más abajo del número que colocaste en la primera posición. Paso 3, intercambiar el segundo renglón con cualquier renglón debajo de ella si es necesario para obtener una matriz aumentada donde la segunda entrada en el segundo renglón sea distinto de 0 y pivotear. Es decir, básicamente lo que vas a hacer es estar tratando de convertir ceros abajo de uno de las entradas que elijas como pivote. Así como se lee, suena complicado. Pero no lo es tanto. A ver, para terminar vamos a comenzar con ese ejercicio. Es importante que entiendan que, vuelvo a repetir, mi objetivo es hacer la mayor cantidad de ceros y unos. Y las únicas herramientas que tengo para hacerlo son las operaciones sobre renglones. No hay más. ¿Ok? Si ustedes hacen o utilizan otra de esas operaciones, entonces van a obtener resultados diferentes del sistema de ecuaciones. Estas operaciones elementales solo se hacen sobre los renglones. Si ustedes las tratan de hacer sobre las columnas, ustedes van a modificar los resultados del sistema de ecuaciones. Por eso es fundamental nada más hacerlo sobre renglones y y no sobre columnas. ¿Ok? Bueno, ¿saben qué? Déjenmelo, lo voy a dejar para mañana, esta explicación. Tarea para mañana. En equipos. En la página 260 del libro de matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales de ese TUM. Página 200. Ejercicio 5.2. Entonces van a ser del 1 al 4. Del 5 al 8. El 20 y el 22. Y del 27 al 30. Profe, ¿los puede repetir otra vez? 27 al 30. Del 1 al 4, del 5 al 8, el 20, el 22 y del 27 al 30. Para mañana. Solamente los resultados, ¿verdad, profe? Sí, pueden hacerlo en hojas, a mano y después mandarme las fotos escaneados. Ah, ok. Es en equipo. Para entregar mañana, ya saben, a las 23:59 es la fecha límite. ¿Queda entendido? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo No, me quedé profe. con una duda, profesor. Sí, Montserrat. En las matrices nos dice que el objetivo es lograr más unos y más ceros, Ajá. pero ¿hasta cuándo me detengo? ¿Hasta que todo esté uno en ceros o hasta que ya no No. pueda hacer más ceros? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Finalmente, cuando haya ocasiones en que no todo se va a convertir en unos y en ceros. Si tú llegas a unos y ceros es porque la matriz a la que llegas tiene que ser una forma escalonada reducida. Y por eso no se las di, porque les toca a ustedes entender que es una forma escalonada por renglones y una forma escalonada reducida. ¿Ok? 2. A veces uno se detiene antes porque ya tiene suficientes ceros y unos como para poder despejar y encontrar el valor de una de las incógnitas. Pero eso, Montserrat, mañana lo vamos a ver con calma. Por eso me quise esperar, porque mañana vamos a ver varios ejemplos en donde ustedes se van a dar cuenta que ya con lo que se hizo, ya es suficiente para poder encontrar el resultado del sistema. O nos detendremos porque puede ser que el sistema no tenga solución o tenga muchas soluciones. Pero eso mañana ya con calma lo veremos. ¿Ok? Muy buena pregunta, Montserrat, pero eso ya con calma lo veremos mañana. ¿Más dudas o preguntas? Bueno, muchachos, pues ya saben, pongan su asistencia y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Luego, Ángel. Hasta luego, profe, gracias. ¿De qué? Hasta luego. No vi quién Adiós, era. profesor. Hasta mañana, profe, Luego, gracias. profe. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego. ¿Quién más? Hasta luego, Violeta.
Bueno, los que todavía están ahí, ya voy a desconectar. Si no ponen su asistencia, van a tener Adiós, falta. profe. Adiós, Vanessa. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Carla. Bueno, que tengan